varios meses. Y hoy a Gonza se le ocurrió mencionar este tema que un poco viene de la mano de cosas que nos están pasando en la semana también con distintas cosas que estamos haciendo en distintas cosas que estamos haciendo en distintos equipos. Por si no quedó claro, la parte de la variedad. Y Gonza, a partir de que el jueves pasado, para los que no estuvieron, fue bastante filosófica la charla, estuvo relacionada al futuro del trabajo. Y tiene un poco que ver todo esto también. Gonza disparó, a partir de ahí apareció, bueno, el futuro del trabajo. Tiene una parte con varios futuros, ¿no? Cuando decimos el futuro del trabajo o de los trabajos, aparecen muchas cosas. Agile podría llegar a ser en un momento, o fue el futuro del trabajo para algunos proyectos, el futuro del trabajo en equipo, si se quiere, el futuro de un mindset de una organización, ¿no? Y ahora aparecen nuevas formas de ver cosas que están cambiando, que nosotros lo enmascaramos mucho por el futuro, pero tiene que ver con cosas que muchas veces ya están acá, ¿no? No tienen que ver con un futuro, sino con cosas que están cambiando y se están moviendo constantemente, hay como una gran evolución. Y bueno, el liderazgo en sí, vemos que está modificándose. ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué no es el liderazgo? ¿Qué es ser un líder? ¿Qué no es ser un líder? Esa conversación, esa charla, ese artículo, ese video que todos seguramente en algún momento de su vida leyeron y se encontraron en esa charleta de líder que siguen, líder que no siguen, jefe versus líder. Entonces, Gonza, te dejo a vos, porque fuiste vos el que tomaste, dijiste vos, vamos a charlar de esto. Básicamente, como venía hablando antes, surgió y surge en el mercado y se ve en el mercado muchos cursos sobre liderazgo. Y eso a mí me despierta y por el otro lado veo dentro de muchas empresas muchos pedidos para formar líderes. Entonces ahí me surgió la pregunta, ¿no? De por qué no somos capaces de formar líderes con lo que ya teníamos. Y por qué no están los sistemas actuales que estamos usando siendo capaces de generar los líderes que antes naturalmente surgían. Es decir, si vamos al liderazgo como se lo concebió de posguerra, que era un liderazgo más bien venido del ámbito castrense, del ámbito militar, ¿no? Piramidal, el jefe que daba la orden al de abajo que seguía con el resto, y así iba piramidalmente las órdenes, y se cumplía, se acataba la orden, no se discutía, no se consensuaba, se cumplía la orden. Que ese fue el modelo de liderazgo que vino funcionando bastante bien hasta la década del 90, ¿no? Más o menos. 90 hasta el 2000 podemos decir que vino funcionando bien. Hoy en día nos encontramos con otros sistemas y otra gente distinta de la que había en la posguerra. Es decir, estamos viendo que el liderazgo no está teniendo ¿cómo podría explicarlo mejor? Es decir, hoy en día el liderazgo no es algo que se menciona mucho, pero se está ejecutando poco. Es algo que se reclama mucho, y aquí está la parte linda de esta historia. Hay pocos que la quieren. Entonces, ahí llego a revisar un poquito y nos quedamos mirando siempre haciendo cursos de líderes, ¿no? Para formar el líder mejor, qué cualidades tiene que tener el líder, qué es lo que necesita un buen líder, qué es lo que tiene que hacer un líder, y 1000 habilidades que tendría que incorporar esa persona para ser líder. Y es como que no estamos observando bien, no está dando resultado esa fórmula. Gonza, una pregunta. Vos decís que no está dando resultado. ¿Por qué decís que no está dando resultado?
que me quedó. Googlea nada más la cantidad de cursos de liderazgo y te vas a dar cuenta que hay una demanda para formar líderes. Ese es el mejor síntoma de que no está funcionando. Si algo Está lleno de funciona, nadie cursos, pide. Si alguien funciona, nadie pide nada. pero está Pedís lo lleno de que- cursos de aprender inglés también. Y sí, y sí, porque siguen naciendo gente sin aprender a hablar inglés. Pero andá en 1940 o en 1960 o en 1970 a buscar cursos de liderazgo. Es más, empezó a hablar de liderazgo en 1970, porque era algo obvio y asumido que uno tenía que obedecer al jefe, al líder. Y el líder era un líder formal, que ya con solo ser nombrado era suficiente. Y ahí es donde está la parte que no estamos viendo y que está cambiando hoy en día y que no estamos observando. Pues, por ejemplo, si hoy en día pregunto, ¿quién necesita ser líder? De todos los que estamos acá, levanten la mano. ¿Quién necesita ser líder para hacer lo que tiene que hacer? Conchi, vos no. ¿Ven? Ahí tenemos una gran división. Y prácticamente fueron 50-50 para no poner preferencia por otro lado. Pero ya con esa simple pregunta, ¿quién necesita ser líder para hacer lo que necesita hacer? Tenemos que la mitad puede lograrlo sin ser líder y la mitad sí lo necesita, sí necesita ese liderazgo para hacerlo. Y esto nos está hablando de algo distinto que está sucediendo hoy en día. Por eso, lo primero que quería llevarlos a charlar a todos en un breakout room después de esta introducción, es si se pueden poner a reflexionar en el breakout room, ¿cuál es el contexto que hoy en día estamos formando líderes? ¿Cómo ven el contexto hoy en día en el cual estamos formando líderes? Estoy hablando generalmente contexto empresarial, contexto de instituciones que pueden ser educativas, pueden ser instituciones médicas, pero ¿cuál es el contexto actual que estamos formando líderes? ¿Y qué es aquello que cambió en el último año? Somos fácil, hacemos 4 grupos, chicos, 3 grupos, 3 grupos. Repetime de vuelta, Gonza. Contexto. Entonces, ¿en qué contexto estamos formando líderes dentro de las instituciones? ¿Y qué es aquello que cambió en el último tiempo de ese contexto? ¿Ok? ¿Para algún grupo? Nos cortaste. Estaba interesante y se cortó. Sí. ¿Y en qué se cortó? Cuando estábamos llegando como a algo interesante en el meollo de la cuestión. Yo creo que igual estaba Ale tiene diciendo, bueno, que lo diga Ale, porque estaba bueno lo que estaba diciendo. Está todo en cuanto armado, al ¿no? espacio. No, no está todo armado, Gonzalo. No, lo que salió fue de las chicas, Mariela, Berta, Eugenia, Pato, era el grupo nuestro. Salió el tema de que estamos en un contexto muy, ustedes lo dicen mejor que yo, muy buca, muy volátil, complejo, ambiguo, y me falta alguno, ¿no? Pero Incierto, cierto, complejo, ambiguo y volátil. digamos que de alguna manera se necesitan líderes para esa clase de ambientes que son casi que todos hoy actual, pero en realidad se forman líderes en lugares que no son así. Entonces, como que en lugares más cuadrados, tipo que no son buca. Entonces es raro. Es como que un líder que no sabe, no sé. Nos quedamos ahí, hasta ahí llegamos. Fíjate quién puede describir este mundo como buca. Es alguien que vivió un mundo que no era buca.
porque aquellos que nacieron, las nuevas generaciones ya nacieron dentro del mundo VUCA, para ellos el mundo, en lugar de ser volátil, es un mundo ágil. En lugar de ser un mundo incierto, es un mundo con posibilidades. Y en lugar de ser un mundo, el VUCA era volátil, incierto, cambiante. Cambiante es un mundo en evolución. Complejo y ambiguo. Complejo. Y la complejidad lleva justamente a, en lugar de complejo, una generación actual, ¿cómo vería este mundo? Más interconectado, interdependiente. No aburrido. Y en la ambigüedad está la inclusión. Por eso, muchas veces cuando hablamos VUCA, tengan en cuenta que generalmente se define el VUCA desde el paradigma anterior, cuando todo era cierto, cuando nada era volátil, cuando todo estaba firme. Pero para quien nació a partir de la década del 90, no es un mundo VUCA porque es lo que siempre vivió. Por eso, vamos a la primera parte porque me estoy adelantando a la última, que era a la siguiente, que son los paradigmas. Por eso tengan en cuenta, cuando vamos a buscar en líderes y vamos a ver la formación de líderes, tener en cuenta el contexto actual en el que están formándose los líderes. Y en el contexto actual que nosotros necesitamos líderes, ¿y para qué necesitamos esos líderes en este contexto? Y a veces nos olvidamos y traemos esos paradigmas de antes a forzarlos en la realidad, y es ahí donde empiezan a hacer ruidos, y es ahí donde empiezan a mostrar los síntomas, y es ahí donde empiezan las demandas, necesitamos reforzar esto, necesitamos reforzar esto. Por eso es bueno tener la visión, la vista, de cuando empiezan a haber dolores, es o porque me creció el pie o porque el zapato se achicó. Y si yo siempre le echo la culpa al zapato y cambio el zapato, me pierdo de ver la otra parte, de ver si estoy creciendo. Entonces, el contexto a veces lo analizamos desde el paradigma anterior que teníamos de empresas verticales, de empresas estructuradas, aquellas que heredamos después de la Segunda Guerra Mundial. Y no lo estamos pasando por el filtro de qué paradigma están viviendo las nuevas generaciones, ¿no? Donde están muy interconectados, donde realmente, si vos ves en todas las plataformas en las que ellos se mueven, no hay verticalismo alguno, es todo horizontal. Son todos uno más dentro de las plataformas en las cuales se mueven hasta jugando, ¿no? Si van a ver esos paradigmas, es decir, si van a ver esos contextos, se dan cuenta que son contextos distintos el que traen las nuevas generaciones a las empresas, con las que las empresas le presentan a las nuevas generaciones. Entonces, en ese contexto, vos le decís a una persona que se estuvo trabajando horizontalmente, que estuvo relacionándose horizontalmente, que está teniendo horizontalmente trabajos colaborativos. Y eso lo podemos ver en la música, en el arte, en todas las expresiones, donde las generaciones jóvenes son de colaborar. Y fíjate que es muy raro encontrar en las generaciones jóvenes alguien que se diga, se nombre y se sienta como una estrella. Estamos hablando de los independientes, de aquellos que están trabajando todos en parejo. Es decir, hay pocos hoy en día que están queriendo ponerse el chaleco de estar allá, estar por encima del otro. Eso es lo que estoy viendo y percibiendo. Pues nos ha pasado también en empresas donde hay líderes naturales dentro del equipo, pero que niegan totalmente tomar el rol de liderazgo. Por eso es muy importante el contexto
en el que vamos a formar un líder. Y en eso observar el contexto que tenemos en esta empresa. ¿Cómo es la empresa, nuestra institución, en ese contexto? ¿Cómo es que está formada? ¿Cómo es que está haciendo? ¿Y cuán ágil es para amoldarse a la generación que viene? Que es una generación totalmente distinta, con paradigmas. Millennials en adelante es una generación distinta. Y son los que van a nuestros futuros gerentes, de aquí a poco. Por eso el contexto en el que formamos un líder tiene que ver mucho. Y vos fíjate que estábamos hablando de distintos paradigmas, y qué pasa cuando ese paradigma choca dentro de una empresa con un contexto de un líder autocrático, autoritario, al estilo antiguo. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? A mí me ha pasado. La realidad es que termina uno no dando su mejor versión. Uno termina chocando con la realidad, no se siente a gusto, al no sentirse a gusto, no se siente cómodo, no consigue los mejores resultados. Si venís de un mundo, como me pasó a mí, yo antes, para la mayoría de la gente que no me conoce, trabajaba para Peregrinus, y la realidad es que el ambiente, el ámbito, la horizontalidad que teníamos, para mí era mágica, era increíble, pero me surgió una oferta de irme al exterior para una organización que tiene 70 años funcionando en el mundo. Y me pasó que me choqué con una persona totalmente autocrática, puro management, puros cosas requisitos, y no me escuchaba, no entendía lo que yo le decía. Yo era el experto en el tema, ella no me quería escuchar cuáles eran mis necesidades, las cosas que yo le quería explicar, y el proyecto terminó fallando. Y yo no me sentí cómodo, no me sentía a gusto trabajando, no daba la mejor versión. En un momento, además, las nuevas generaciones, para mí somos muchos a veces de ponernos el gorro, yo le digo así, de decir ¿sabes qué? Si a vos no te importa, a mí me va a importar menos. Y yo creo que eso no es un buen ambiente para trabajar. Y lo que termina pasando es que uno se termina alejando, mirando para atrás, diciendo, no me gustó, no lo volvería a repetir, y no logré lo mejor. Puedo haber hecho miles de cosas diferentes, pero el espacio y la confianza que tenía con esa persona, que para mí la relación es fundamental, no se daba. Entonces sentía que no me habilitaba a expresarme ni a comunicarme para que pasara eso y poder mejorar una relación, porque era totalmente autocrática. Y para los que me conocen, Ale, Pato, Magda, eso nunca funciona conmigo. Hay veces que sí, pero la realidad es que nunca. En un año y medio creo que funcionó una vez, y era porque yo necesitaba que hicieran eso conmigo en ese momento. Eso es mi experiencia, Gonzalo. Gracias, Gonza, por compartirlo. Ese es un ejemplo, el típico, clásico de un contexto que no es favorable. Otros contextos que no son favorables también son los contextos en donde no hay coordinación de tareas, que esos son menos frecuentes. Normalmente las empresas en su sede de control tienden a generar sistemas de control. Pero ¿no les ha pasado en un grupo de gente que se han juntado para hacer algo y nunca terminan decidiendo qué van a hacer? Compañeros del colegio, compañeros del club, compañeros... En esa situación donde están todos y bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? La típica carencia de alguien que coordine o coordine acciones o por lo menos articule todas esas gentes. ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? Generalmente pasa que llega el que tiene más perfil de liderazgo. El que tiene más perfil de liderazgo suele... Chapato, el que tiene más perfil de liderazgo suele decir, bueno, vamos a decidir, ¿qué querés vos? ¿Qué querés el otro? Agarra, toma la posta y más o menos articula ahí la decisión. Activa. A mí lo que me pasó ahora hace poco, con unos amigos, queríamos presentarnos una competencia y yo
estaba esperando un poco que ellos se organicen un poco sus horarios para poder ponernos a trabajar. Todos tenemos horarios que por lo menos son 9 horas, entonces, de trabajo, y después veníamos a hacer esto. Yo esperé, así les di herramientas, armé un grupo, les dije, empecemos a hablar por acá, planteemos las opciones, y tenía que siempre andar corriéndolos, y a mí lo que me pasa es que yo, durante mis 9 horas de trabajo, estoy todo el día haciendo eso. Llega un momento que quiero simplemente que sea, era algo que queríamos hacer porque nos había surgido hacerlo, queríamos hacerlo, o sea, no te tengo que obligar a hacer tu trabajo, algo que voluntariamente querías hacer. Y bueno, eso terminó fallando justamente por eso, porque yo les dejé de decir cosas. Un día me quedé esperando todo un fin de semana a ver si decían si habían hecho algo o si se querían juntar. Y bueno, me quedé esperando todo un fin de semana. Bueno, ahora, si podemos distinguir, ahí faltaba un líder o alguien que coordine o articule. Mirá, no lo sé. Realmente no lo sé. O sea, cuando se plantean las dinámicas que es un concurso de arquitectura, entonces había poco tiempo y tenía que ser es súper intenso. Y estaba una vuelta, les planteé mis inquietudes, les dije, esto podemos hacerlo así, para mí este sería uno de los caminos, exploramos eso y de repente o sea, empiezan a trabajar en sus tiempos libres en hacer algo, en producir algo, o sea, es producción de imágenes, tiene que ser rápido. Y no sé, o sea, no sé si faltó articulación de tareas, un líder, somos grandes y acabamos de terminar las tesis y querían seguir haciendo cosas. Me parece que no necesitas que te digan que tenés que hacerlo. Genial. ¿Y cómo coordinaste ahí estas tareas? Uy, se me fue justo. Ah, acá estabas. No. No. A ver, lo primero que hice fue, estamos teniendo conversaciones por WhatsApp individuales y fue, armé un grupo. Dije, este grupo solo hablamos de esto. Agarré una aplicación que es un tablero, es como una pizarra virtual, pones todo ahí y les fui dando las cosas en las que nos podíamos fijar. Decidimos qué concurso queríamos hacer, buscamos todas las bases, las leímos, empezamos a imaginar posibles soluciones al problema planteado y le dije, mira, hay poco tiempo, todos tenemos computadoras, todos podemos reunirnos virtualmente, no es necesario reunirse físicamente para empezar a trabajar en esto. Aparte, todos en tus tiempos libres, no sé, fíjate en lo que quieras fijarte, comunicame lo que me quieras comunicar y de esa manera podemos ir avanzando, porque no siempre vamos a coincidir. Y de hecho, o sea, si no, quizás para juntarse, para hablar, para hacer una reunión, no había resultado. A lo que iba era, en tu experiencia, Mm. ¿vos dirigiste las acciones o las coordinaste? No creo que haya habido mucha coordinación en realidad. Yo les planteaba mis inquietudes y sí armaba las reuniones y los invitaba a las reuniones, a los Zoom y todo eso, pero creo que la coordinación en realidad no existió realmente. Pero articulaste un sistema para que eso funcione. Sí, pero tampoco un sistema, o sea, no sé si, no fue efectivo, eso seguro, porque si no hubiésemos ido trabajando, y, y no sé si fue tan articulado tampoco. Pues esa es otra de las partes de lo que es, y tiene que ver con el liderazgo, ¿no? El poder coordinar y articular las acciones en todo un grupo. Que si vamos al paradigma antiguo, era el líder que ordenaba y el resto que ejecutaba las órdenes. Fíjate que en tu caso no ordenaste, Gonzalo, a los demás que era lo que tenían que hacer, pero sí estableciste una plataforma para coordinar lo que cada uno debía hacer.
¿no? Sí, Por eso, más o menos, pero sí. lo que ahora voy a hacer dos grupos y vamos a ver el siguiente tema de charla, que es lo siguiente y tiene que ver con esto. Es decir, hoy en día los líderes que se necesitan en la empresa son para coordinar y articular acciones o para marcar un rumbo, una dirección y tomar decisiones. ¿Podés Es decir, repetirlo? Perdón. hoy en las empresas, ¿no? ¿Qué tipo de líderes vemos? ¿Aquellos que coordinan, articulan o aquellos que ordenan y controlan la ejecución? Voy a hacer dos grupos grandes. Así no me queda un grupo chico como la otra vez. Gonza, otra pregunta, porque la otra vez no sabía cuánto tiempo era, me metí directo en la sala. ¿Cuánto tiempo tenemos aproximadamente? ¿Quieren 3 minutos? Bien. ¿O pueden hacerlo o lo quieren hacer en 5? 5 minutos, pide 5 María por la Eugenia. cantidad de personas que somos, Vamos ¿no? con 5 minutos. Ahí los mando. Es muy divertido esto de los breakout rooms. Me encanta el seteo de los 10 segundos. Sí, Sobre sí. todo break, así, ¿no? Como... El día que Zoom El que ponga. avisa no traiciona. El día que Zoom ponga una fichita para que nos quedemos un rato más, yo te juro que la pongo, ¿eh? Pago. Más sí. Llena de dinero, $1. No. Bueno, ¿en qué andaban que estaba tan interesante? Bueno, hablo yo como si no me gustara hablar tampoco, ¿no? Sí, No, anotamos. pero está bueno porque Gonza Páez acá como que resumió un poco todo. Está bueno. Dale, Gonza. No, estaba hablando Zuleira y Gabriel, y estaban hablando un poco de cómo eran las dinámicas de su organización, dentro de sus organizaciones y lo que conocían. Y yo fui un poco disruptivo y les dije, para mí hay dos cosas que se pueden diferenciar muy rápido con lo que dijo Gonza. Uno es un management y el otro es un líder, para mí, en mi concepto. Buenísimo. Uno es alguien que inspira, que busca que las personas tengan un propósito, que no vean las tareas como tarea, como que si no vean la tarea como algo intrínseco a algo mucho más grande. Y eso es lo que siento que necesitan las empresas, porque el management lo veo mucho más, Gonza, como el tipo de liderazgo de la posguerra. Yo digo que se hace esto y se tiene que hacer y me fijo que eso se vaya haciendo. Entonces, como que traté de ser un poco disruptivo en eso, porque para mí una persona que te marca todas las cosas que tenés que hacer y le da un seguimiento, esa persona no es un líder. Ahora, si hay una persona que a través de conversaciones me hace tratar de ver algo que yo puedo obtener, algo que yo puedo aprender, cómo puedo evolucionar a lo largo que estoy dentro de la organización, me genera un sentido de pertenencia, a esa persona la voy a admirar, porque voy a estar creciendo, voy a estar aprendiendo. Sin embargo, con una persona que es management, puedo aprender algunas cosas, pero no me va a cambiar la vida. No me va a hacer sentir más cómodo. No voy a hacer mejor mi trabajo por tener una persona que esté atrás mío. Pero sin embargo, si veo todo lo otro, y me esfuerzo mucho más. Es como que me saca el innato que tengo adentro y me hace explotar eso. Y eso Sumando una cosa a lo que dice Gonchi, en realidad, viste, los managers, vos cuando ascendés, generalmente es porque eras bueno desempeñando tu tarea. Entonces se supone que vos podés pasar esa habilidad, pero eso te tiene que formar. Es mucho más importante la transmisión de ese conocimiento que el saberlo en sí para ser un jefe, un líder. El manager en realidad es una persona que sí, se desempeñó bien haciendo una tarea, sabe cuáles son los pasos y sabe cuál es el resultado.
Pero como dice Gonchi, en realidad, si vos no inspirás la acción, simplemente estás yendo de un punto A a un punto B y no te importa el recorrido, van a hacer las tareas, sí, serán mejor o peor, y en un momento las personas se van a ir de la organización porque no van a resonar con lo que es el objetivo que hay. Que está eso es un poco atado a lo que era la cultura empresarial, o sea, ¿qué es lo que vos querés realmente hacer? No, no es simplemente, no sé, hacer lapiceras, porque la lapicera, no se trata de eso. Genial. ¿Y alguien que no se llame Gonzalo para hablar? Ah, Lo peor, Gonza, es que Gonza Morgades y yo somos amigos de que estamos chicos y tenemos el mismo grupo de amigos. Así que imagínate es más, vivimos juntos. Nos tocan el timbre y es Gonzalo, sí, ¿para cuál de los dos? O sea que fuiste vos el que no hiciste nada todo ese fin de semana. Eso me iba a decir. no, Ah, no, mirá. no, mis amigos también son arquitectos y ¿Y cómo ven esto que traen los dos Gonzalos? ¿Qué otras miradas podemos agregar? La conclusión es que llegamos también es que por eso hay tantos cursos, como decía vos, este tipo de, justamente los inspiracionales, los líderes inspiracionales, y por eso si haces un chequeo están faltando todos esos. De management es como que ya casi no hay, cada vez hay. Y lo que sí nada, uno puede observar es, todos tienen que ver con diferentes definiciones y son todos que de distintas formas, pero todos van al liderazgo desde otro lado, no desde el management, como decía Gonchi recién. supone que yo lo tengo, ¿qué? ¿Lo café? Sí, claro, sí. Así que nada, eso vimos también, empezar a justificar por qué hay tantos cursos, ¿no? Vos sabés que. ¿Cómo puedo decir algo? ¿Cómo ya? Justo se estaba dando una charla interesante con Berta. ¿Quién estaba? Estaba Ramiro. Que hablábamos de esto apareció la figura del PM, del Project Manager, del PM, sí, del Project Manager o el articulador de tareas, ¿no? Y te dice lo que tiene que hacer y básicamente lleva lo que hay que hacer, lo que no hay que llevar, lleva el budget, ¿no? Y después está el Scrum Master o ese rol más de colaboración que decía Ramiro, me quedé con eso, está bueno, o sea, es el que de atrás va de atrás y trata de armar una jugada colectiva, ¿no? Entonces apareció un tema súper interesante que a mí particularmente me choqué con una historia hace un tiempo. Me gusta contar historias a mí. Muteame, Gonza, si me voy muy largo. Y se decía que Ramiro traía un tema y no me acuerdo quién era, Mariam hablaba lo de Scrum Master. Entonces decía, está bien, a veces está bien uno y a veces está bien el otro, ¿no? O sea, es tipo, está todo bien con esto de la colaboración, pero a veces hay que hacer un poco más de, ¿no? Y Ramiro traía, che, si estoy operando, ¿viste? Estoy haciendo una cirugía a corazón abierto y, muchacho, hay uno que tiene que dirigir la batuta acá. Lo cual está súper interesante. De hecho, hay pasó en la humanidad un tema que lo trajo Berta. Yo quería desarrollar eso, Berta. Que en realidad me parece que el cambio de conciencia es hasta dónde te das cuenta cuando tenés que pasar de uno al otro, ¿no? Y que haya un mindset que lo permita. Hay un caso muy famoso que es en la aviación es muy jerárquico el liderazgo y en la medicina es muy jerárquico el liderazgo, justamente, ¿no? El que opera tiene que operar. Y es lo que dice el cirujano es lo que vale. Y en la aviación, el piloto, acá hay un piloto, muchachos y muchachas, Gonzalo de la Canal es piloto. Gonza, decime si yo estoy mintiendo con esta historia. Pero el piloto es el que maneja el avión, ¿ok? O sea, y los otros están abajo. O sea, los otros son los che pibe, ¿está bien? Para hacerlo gráfico, a mí me gusta hacer gráfico. Lo mismo en el cirujano, ¿no? El resto son los che pibe, ¿está bien? Ahora, en la historia de la medicina, en la historia de la aviación dice que hubo accidentes donde se murió mucha gente por respetar ese liderazgo y el copiloto no decirle al capo di tutti, che Gonza, mirá que se está acabando el combustible, papá, todo bien que sos el capo, pero se está acabando, ¿viste?
Y en cirugía pasó lo mismo, donde vos, mirá que acá hay que intubar, no, pero es re simple intubar, es una bobada, dale, boludo. ¿No? Tipo, vos, pero se está cagando el oxígeno, se va a morir. Pero no le decían. Y se moría gente. Ese caso es re famoso, lo tienen que conocer. Está, la Tura Gonzalo, no sé si tiene un nombre y un apellido. Pero ¿No? es así, es decir, muchas veces los liderazgos en ese estilo no dan el lugar para la seguridad. De hecho, es muy común que ha pasado accidentes aeronáuticos por no bajar los flaps y rodar sin los flaps abajo, ha pasado de no hacer el doble chequeo de tren de aterrizaje, ha pasado de comandantes que ponen toda fuerza adelante cuando en realidad no se estaban dando cuenta que tenían instrumentos congelados, y ese momento de duda también de los que están por debajo de si le digo o no digo, es también la otra coparticipación, es la falta también de coparticipación. Por eso es muy importante, y son las dos conversaciones que tuvimos de inicio, ¿cuál es el contexto en el que voy a formar líderes? ¿En qué contexto yo necesito ese líder y para qué contexto lo voy a necesitar? ¿Y cuál es la coordinación y articulación de tareas que va a tener que realizar? Pues estamos formando líderes como hacía en serie, y no siquiera ni analizamos el contexto en el que van a estar siendo formados, cuál es el contexto de empresa y social, y no estamos teniendo en cuenta tampoco para qué necesito este líder, si es para coordinación y articulación de tareas, o, en el caso como es un cirujano o un piloto, para dirigir. Entonces, no son todos los líderes iguales, y tampoco la formación y la manera de buscar liderazgo es de la misma manera. Típico por lo que decía Gonzalo Morgades acerca de lo que trae Daniel Goleman. Es decir, Daniel Goleman, el creador de Mindfulness y todo lo demás, siempre sostenía que se contrataban a los managers por sus aptitudes técnicas y se los terminaba echando por sus ineptitudes emocionales. Es decir, perfecto, técnicamente encuadraba perfecto, tenía todas las calificaciones, pero después socialmente no podía coordinar acciones, no podía coordinar con su grupo. ¿Y por qué cobra relevancia esto de poder coordinar con el grupo? Y acá es donde vamos a los paradigmas actuales, a la tercera parte de esta charla, así la vamos cerrando. ¿Por qué es importante y es donde nos estamos empezando a dar de cara con los liderazgos? Porque como les mencioné antes, y le había dicho que se lo estaba adelantando, las nuevas generaciones, como le pasó a Gonchi, las nuevas generaciones no toman el liderazgo como las generaciones de posguerra. No es el sí, señor, ok, hago lo que usted me diga. Es decir, las nuevas generaciones crecieron en un paradigma horizontal, donde todo se dialoga, todo se coordina y donde todo puede ser cuestionable. Y saben vivir con la ambigüedad. Y saben vivir con la incertidumbre. Porque de hecho es el contexto en el que se criaron. De ambigüedad, de incertidumbre, donde generalmente la mayoría con padres separados, familias, es decir, donde hay mucha más incertidumbre que la familia tradicional de 1960, papá, mamá, y todo perfectito, ¿no? Todo bien determinado, todo bien alineado. Este cambio de paradigma social se da de frente con el otro tipo de liderazgo, el liderazgo autocrático, el liderazgo tiene que ser así. Y les cuesta entrar. Y es ahí donde viene la parte de Daniel Goleman y las aptitudes blandas. ¿Por qué? Porque de todas maneras, de alguna manera tenemos que coordinar las acciones. De alguna manera tenemos que coordinar ese grupo humano para que trabaje de una manera armónica. De alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo y lograr un acuerdo de grupo que sirva para todos. Entonces, ahí es donde, si no somos capaces de ver los paradigmas, tengo la conexión inestable, ¿me están escuchando bien? Perfecto, Gonzalo. Ok. Sí, se escucha.
A veces a Antel le gusta variar el ancho de banda. Entonces, si no desarrollamos esas habilidades blandas para coordinar y articular en estos nuevos contextos de incertidumbre, en este nuevo paradigma que se está viendo, mundo VUCA para los que tuvieron alguna vez un mundo estable, firme y predecible, el mundo de todos los días para aquellos que nunca lo tuvieron. Es decir, vamos a tener que adquirir esas habilidades blandas. Y esas habilidades blandas no se las adquiere si también el contexto de la empresa no las abraza. Por eso también el contexto, los paradigmas y la coordinación y articulación son las tres cosas fundamentales para poder generar un líder. Podemos llenarlo de toda la bibliografía que hay de habilidades blandas, pero si de esas habilidades blandas no se practica al menos 2 dentro de la empresa de una forma coherente, ¿para qué los entrenamos en eso? ¿Y no les ha pasado ese doble discurso que existe en la mayoría de las corporaciones? Y totalmente. ¿No? Te hago una consulta. Dijiste recién que al menos 2 habilidades de las blandas del liderazgo. ¿Y para vos cuáles serían las 2 fundamentales que se deberían practicar? Una son las comunicacionales, ¿no? Ese es fundamental para coordinar tareas que vos tengas habilidades comunicacionales. Hoy en día se lo pega mucho al coaching, pero no es en sí coaching, porque no es el objetivo coachear. Pero sí muchas habilidades de lo que es el coaching van dentro de las habilidades comunicacionales. Y la segunda habilidad fundamental que tiene que tener un líder es la de la visión sistémica. Es decir, no ver el sistema propio, el sistema de su grupo y el sistema de su empresa, para de esa manera poder, con sus habilidades comunicacionales, coordinar bien a su equipo. Ver también el sistema social que hay en cada empresa, es decir, porque al fin de cuentas lo que estamos coordinando son sistemas. Y si no tenés visión sistémica hoy en día, más en este mundo cambiante, interdependiente, donde antes podías prescindir de la visión sistémica porque eran todos clústeres, todos separados uno al lado del otro y cada uno hacía lo suyo. Hoy en día es todo interdependiente y si vos no podés ver el sistema, es difícil que puedas operar en él. Yo los estoy viendo, se me traba mucho, no sé cómo me ven a mí. Sí, pero se te escucha, más o menos, pero se te escucha. Ahora sí se traba un poco. Se Hablando escucha de bien, esto, se escucha bien. hablando de esto de las habilidades blandas, yo me quedé con eso. Hace unos años creamos un meetup, un lugar de encuentro para charlar sobre habilidades blandas en el sector de tecnología, con Pato, Gabriel Montero, capaz que lo conocen. Y por un tiempo estuvimos... Dale, ojo que se te tapa el micrófono y se te escucha Claro, abajo. Perdón, ¿me escuchan ahí? ahí sí, 10 puntos. Lara me escucha también, yo quiero liderarla a ella para que vaya escuchando todo esto. Entonces, se la hago corta. Nosotros nos gustaba mucho la parte de esta que se le dice soft. Ahí hay toda una discusión si es soft o no es soft, no voy a entrar en esa ahora. Pero sí, esas habilidades que van más allá de esto que alguien decía recién, muy bueno. En programación se da mucho, en lo técnico, muy bueno técnicamente, entonces tiene que ascender, va a gestión y le va mal. Y hay mucha gente que la termina echando, incluso porque no se banca otras cuestiones. Entonces, durante mucho tiempo generamos conversaciones que iban desde hasta de cómo vender, cómo persuadir, cómo trabajar temas de comunicación,
etcétera, etcétera, muchas habilidades blandas. Y le contamos, hay gente que siguió este proyecto, nosotros nos fuimos, hicieron un podcast, después les mando info, para hablar de todos estos temas, y el jueves que viene, no, el otro, van a venir a hablar sobre habilidades blandas. Así que, nada, paso el chivo. Gonchi, porque ahí se va a trabajar, Vera es una psicóloga, va a hablar mucho de este tema. Perdón, Así que era también, como esto viene un poquito del trabajo del futuro, los líderes, ¿no? Después por el lado de las habilidades blandas, tengan en cuenta que cuando se va a formar un líder dentro de una empresa, todos estos temas, yo por lo menos veo que son fundamentales. Es decir, tanto el contexto como el paradigma para qué estoy formando un líder, la coordinación y articulación de acciones, y cómo voy a coordinar y articular las nuevas generaciones, las nuevas personas que vienen a trabajar. ¿Qué ventajas me dan? ¿Qué ventajas ofrecen? Pues generalmente las generaciones mayores son de, bueno, no son así, no son así, ya no trabajan como antes, que esto y el otro. Claro, pero eso que no tienen por un lado, por el otro lado están ofreciendo otras nuevas ventajas, y eso siempre es bueno verlo. Por eso, como último y como cierre, lo que quería comentarles era que lo que yo veía, más que nada en lo que es agilidad, en marcos como es el Scrum, en marcos más ágiles de coordinación, fíjense que no existen los roles del neto líder, el neto jefe, el neto manager, sino que los roles están más distribuidos justamente por el rol, por su función y por lo que aporta al equipo, que por su management. Por eso veo en la agilidad y no en vano, justamente los métodos ágiles están respondiendo un poco a esta nueva forma de organizarnos socialmente. Porque de hecho los sistemas sociales que están en la calle se van a replicar dentro de las empresas, y querramos o no, es mejor acomodar la empresa a los sistemas con los que estamos interactuando, que forzar sistemas que son ajenos a las personas con las cuales vamos a contratar como colaboradores. No sé qué tienen qué es lo que le ha quedado, qué es lo que quisieran comentar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, yo con lo que me quedé, que me parece bastante interesante y que no lo había visto de esa forma, ¿no? Es cuando comentaste de que de alguna forma nosotros tenemos que, antes de, no sé si sea contratar, sobre todo preparar, antes de preparar a un líder, es sobre todo saber el contexto, eso sí lo tenía claro, pero ¿para qué? Es decir, ¿para qué yo lo quiero formar? Si lo quiero formar solo para, como hablamos, de alguna forma controle, sin querer abusar de la palabra control, ¿no? Controlar y que dirija y que maniobre lo que son las tareas, o para que siga un mapa, para que apoye a las personas que van a estar dentro de un equipo. Eso, de esa forma no lo había visto. Y creo que con eso me quedé. Y bueno, sí, lo de las habilidades blandas, que sí he leído que es muy importante tenerlo. Fíjate sobre eso que traía Zuleira, hay algo que, mirando el empleo del futuro, tengan en cuenta que todo lo que es control, medición de desempeño, control y medición de trabajo, control y medición de entregables, parámetros de entrega y de calidad, todas son cosas que son sistematizables. Entonces, ya los líderes y jefes que controlen tareas cada vez van a ser menos necesarios, pues son cada vez más sistematizables. El líder que dé una orden cada vez va a ser menos necesario porque eso es cada vez más sistematizable.
Entonces, si quiero enfocarme como líder, yo creo que tengo que ir en el futuro hacia otro lugar, aquello que no se va a sistematizar, aquello que no es sistematizable. Y justamente por ahora, aunque la inteligencia artificial viene trabajando fuerte y duro en habilidades blandas también, ya hay sistemas de coaching online que vos directamente hablás con una computadora. Las habilidades blandas todavía es una de las partes donde sí se necesita coordinación de acciones. Donde sí una computadora no puede estar leyendo el estado de ánimo de tus colaboradores. Donde sí una computadora quizás no tenga la información de contexto social, de que hoy hay huelgas, hoy hay tumulto, y hoy no es un día para poner full ahead con el trabajo, pues se me van a volver todos locos. Ahí, disculpa que te interrumpa, Gonzalo, nosotros trabajamos mucho lo que es la palabra empatía, ¿no? En lo que es los equipos de trabajo, siempre y cuando también manejando los límites, ¿no? Porque puede, no sé, en cualquier contexto se puede tanto ir muy por encima como muy por debajo. Entonces, creo que sí, eso es como que es algo que tengo bien identificado. Trabajamos mucho con la empatía dentro del equipo, siempre respetando los límites y manejándolo. Yo, más que la empatía, lo llevaría a la confianza. Porque la confianza incluye la empatía. Y la confianza, además, lo que trae es el compromiso de ambas partes. Entonces, cuando se maneja bien la confianza dentro de la empresa, de hecho, es una de las cosas con las que la mayoría de las empresas, y justamente las corporaciones, tienen quebraduras de confianza en su manera de hacer. Pueden ser muy empáticos, muy lindos, todo muy bárbaro, pero en los compromisos mutuos entre empleadores y empleados no están claros. Entre el discurso que se da y lo que se hace no está alineado, entonces ahí es donde se quiebran las confianzas. Yo tengo ganas de decir otra cosa, pero ya hablé mucho. Alguien que hable así, me cortás, Gonzalo. Bueno, para no perder la costumbre. Yo, por ejemplo, el comentario que quería hacer es sobre esa dualidad que planteaba Gonzalo de las empresas que tienen una imagen, o sea, de agilismo, de Scrum, de generar líderes, y que de repente, por otro lado, no es así, esa dualidad, ¿no? Porque lo moderno es eso, y en realidad, pero yo sigo con la visión anterior, o sea, en realidad yo planteo eso, pero sigo con la versión anterior. O sea, no soy completamente, y tal vez, y muchos colaboradores se dan cuenta de eso, que es lo que vos planteabas, recién creo, ¿no? Y es donde se dan cuenta que el mensaje no es claro, o sea, se pierde la confianza, ¿no? Se rompe la confianza ahí en ese acuerdo entre trabajo y empresa como sistema. Ojo, hay muchos en el mercado que se disfrazan de agilidad y son el lobo vestido de oveja, ¿no? Es decir, compro agilidad, digo que hago agilidad y todo lo demás, pero el mensaje sigue siendo bajada de línea directa, se hace lo que digo y no se discute, y esto lo tengo que tener a fin de mes hecho así. Y no importa lo que diga el Scrum Master, no importa lo que diga el Product Owner, esto viene de arriba. Entonces, hay muchos que se disfrazan de agilidad, que dicen que hacen agilidad, pero no es agilidad. Es decir, la agilidad, si no vas a los 12 principios ágiles, ya vas a encontrar por dónde le están fallando a esas empresas. Y es por eso que después muchos dicen, no, realmente la agilidad no me funcionó. Vuelvo al tablero de control. Y entonces digo que hago agilidad porque ahora lo llamo Kanban. Era tablero de control.
No, y también reflexionaba sobre el delicado equilibrio entre lo que puede ser un management, un control operativo y la agilidad también, ¿no? Hasta dónde, porque es como que se piensa que con la agilidad se está perdiendo control. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la sintonía? ¿Cuál es la sintonía exacta? Digo, por mi experiencia, lo que veo es que esas empresas son muy buenas en medir lo que no tienen que medir. Entonces crean en sí una realidad que no existe, que está muy linda para poner en los libros, pero no están midiendo lo que tienen que medir. Entonces, ese control, supuesto control, está midiendo aire, donde le deja a la mayoría de los managers mucho espacio para moverse. Pues si tendrían que medir lo que tendrían que medir, se manifestarían todos los errores de esa dualidad de discurso. Entonces siempre se terminan haciendo informes muy, muy abultados, muy, muy lindos de lo que no es, pues sabemos que no es y terminamos mintiendo, cambiando cifras y torciendo los destinos. Es parte de cuando hay dos discursos siempre existe surge la hipocresía. Es normal, es sistémico, nos pasa como seres humanos nosotros también. Cuando nosotros como seres tenemos doble discurso, no caemos en la hipocresía. Igual yo tengo qué tema interesante. Tengo un tema con esto, tomando lo que dice Gabriel y esto que están reflexionando con Gonza. A ver, para mí, en mi opinión personal, el contexto buca, el contexto actual, digamos, para mí define todo. ¿Tá? Es eso, es como que ya llegó, muchacho del futuro, ya llegó. Y para mí la agilidad tiene límites, con lo cual la agilidad tiene un poco de PM en el fondo. O sea, porque no, tampoco es todo tan líquido. El envase, tiene que haber un envase para poder tomar el vino que me voy a tomar ahora cuando corte. Si no, no. Tiene que haber un límite. O sea, tiene que estar el vidrio ese, si no, yo no me puedo tomar el vino. Ni ustedes tampoco, digamos, ¿no? O sea, tiene que haber un tablero de control, tiene que existir un piloto, ¿no? Que pilotee, tiene que existir un PO y solo uno, y no hay muchos POs, product owners, para lo que no tiene el término, uno define las prioridades, o una, porque si no, en realidad es, voy para acá, el avión va para acá o va para allá, ¿no? O sea, no, tiene que ir para un lado el avión. Entonces, a mí, mi opinión personal es, el contexto me parece que te da, digamos, cuando tengo que poner, yo soy padre, ¿no? Yo soy un líder y soy liderado por mis hijas. Y siempre estoy de los dos lados, para mí. O sea, no existe que yo soy siempre el líder de este barco, es una mentira, digamos. A mí me lideran mis hijas muchas veces. Es más, hay veces que yo tengo que poner el límite y tengo que ser ese líder PM, y a veces que tengo que ser colaborativo. Y me lo va a dar el contexto y el momento. Tengo un ejemplo para contarles. Yo tengo otro proyecto paralelo que es un podcast que se llama Hackeando Humanos, y que es una locura linda de llevar términos tecnológicos al pocho. El pocho de mi padre, que nació hace 80 años. Entonces, ¿cómo le llevo términos tecnológicos al pocho? Por ejemplo, hay una técnica de programación que se llama Extreme Programming, que lo que hace es programemos de a dos. Digamos, ¿cómo vas a programar de a dos? Estás perdiendo productividad. No, programemos de a dos, fomentemos la colaboración, hagamos de a pares, ahora somos nosotros dos, mañana somos nosotros dos. No es el que sabe más, el que sabe menos, los dos le metemos el código, yo miro, hay 4 ojos mirando lo mismo, le estamos dando, en realidad estamos siendo mucho más productivos. A priori parece que no. Entonces le estamos llevando ese ejemplo al pocho. Entonces decimos, ¿cómo le llevo el ejemplo al pocho? Explicándole este concepto. Entonces, increíblemente, el mundo conspira para que te dé ejemplos, ¿no? Mi hija elige como libro, yo le carcomí la cabeza con El Principito, leo El Principito, lo leo yo, lo leo ella. Es tipo, a mí El Principito es, se los recomiendo. Entonces, le elige El Principito a una de esas tareas que tiene que hacer, dice la maestra, elige un libro y léelo. Tiene 8 años, ¿no? Entonces, está pesado El Principito para leer todo en una noche, ¿no? Tiene vocabulario un poco complejo.
Entonces lo vale de a poco. Pero lo tenía que entregar mañana, tenía que saber quién era el personaje, de qué se trataba, el contexto, de qué era el argumento, el desenlace, el final, etc. Entonces, complejidad, muchacho. Hay que entregarlo mañana. Eligió el Principito. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer esto, Delphi, le digo. Vamos a leerlo juntos. Yo leo un capítulo, vos escuchás. Vos lees un capítulo, yo escucho. Vamos más rápido. Vos me vas haciendo preguntas, me vas entendiendo lo que yo digo. Cuando vos estés en el otro lado hago lo mismo. Estamos haciendo extreme programming, si se quiere. Estamos colaborando. En ese momento somos pares. Yo leo, vos lees. Yo no le dije, vos andá a leer el Principito y traeme la tarea hecha al estilo PM. No, yo me puse ahí, ¿viste? Y me puse a programar, a leer. Lo que digo yo es, ni tan ni muy, ¿no? O sea, ¿qué es la agilidad? Y bueno, decime vos qué es la agilidad, díganme ustedes qué es la agilidad en este momento. Amo a los Scrum Master y a los PM, los amo a los dos, a las dos. Se pueden hacer las dos cosas también. ¿Eh? Vos sos las dos cosas, Charlie, ¿no? Claro, sí, si no me echan de PMI también. Es así. No sé, Un poco. Sí, Mariana. sí, no, que le iba a contestar la pregunta a Ale, ¿no? Pero para mí lo de la agilidad viene más por un marco de referencia. Si todos sabemos dónde nos estamos moviendo, más o menos con ciertas reglas claras, creo que es más fácil el contexto, o sea, en este contexto de incertidumbre necesitamos por lo menos agarrarnos de algo más o menos cierto. Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? También aquí en la casa, por ejemplo, mis hijos tienen Zoom todos a una hora, pero si más o menos les digo, te tienes que levantar a esta hora porque a esta hora tienes que estar en la Zoom, ahí estoy yendo con tipo PM, ¿no? Y después llego y trato de motivarlos para que quieran montarse en la Zoom motivados y hacerle, y atender y aprender lo que tienen que aprender, ¿no? Entonces es como que te vas fichando todo el tiempo y yo creo que ese es un desafío del liderazgo de hoy, ¿no? Que tienes que poder saber cuándo actuar como PM a lo mejor o cuándo tienes que actuar como Scrum Master. Y no está sencillo, no es tan sencillo porque eso no te lo enseñan en ningún curso de liderazgo. En las habilidades, en las habilidades blandas, pues las tienes que ir desarrollando. Y al principio hablábamos con Ramiro cuando nos tocó, en el grupo chiquitito de 2, que yo le decía, a mí lo que me preocupa del contexto que estamos viviendo es que muchas de esas habilidades se desarrollan en sociedad y es a través del contacto humano. Y con la pantalla, mi impresión, a lo mejor mis hijos que están acostumbrados con la pantalla lo ven más normal, pero para mí, que me encanta venir a abrazar a la gente y darle un cafecito, tomarme un cafecito y a establecer la charla, lo de la pantalla ya me fastidia porque fue como que me puso otra barrera en medio, ¿no? Para charlar con el equipo, para leer al equipo las emociones, cómo estaba y después tratar de motivarlo. No sé, es más o menos lo que... Y Mariam... Ay, perdón. No, ya terminé. Hay un tema con las habilidades blandas también, que yo me acuerdo de la anécdota esa del piloto del cirujano, ¿no? Te pueden enseñar mucho que vos tenés que decirle al piloto se está acabando la nafta, ¿no? O sea, tenés que trabajar el ego, ¿no? Tenés que decirle a alguien, no, vos la estás cagando, ¿no? El otro se tiene que bancar que alguien más de abajo le diga a vos, mirá que la estás cagando, yo soy el capitán acá. Hace 50 años que laburo y que le meto horas de vuelo, y vos, che, pibe, arrancaste ayer, me está diciendo que se está acabando el combustible. Es joda esto, ¿no? O sea, hay una habilidad ahí que parece joda, es muy simple. O sea, es como la agilidad, yo te digo, muy simple, la agilidad lo lees en un fin de semana, en un PDF. Ahora, decirle al capitán, y que el capitán se la banque, te quiero ver, ¿no? Te quiero ver. Esa es me parece que la dificultad que decía Gonza hoy, el ego, la confianza, la empatía. El poder. El poder. ¿Puedo agregar algo? No, simplemente, o sea,
voy a la simpleza, que por ahí estamos hablando de agilidad. No puedes agregar algo porque yo abrí esto. Cierro, Ulises. Nos vemos. Capitán. Es que en realidad lo que iba a decir en realidad, muchas veces la agilidad, el Scrum Master, es mucho más riguroso que cualquier PM. Porque el PM tiene tantas instrucciones. Fíjate que en realidad lo que te dicen que tenés áreas de conocimiento que son un montón, tenés un montón de procesos, o sea, y en definitiva, ¿qué pasa? Lo que hace son más rígidos, es lo que hizo recién Ale. No, Charlie, no podés. Y un Scrum Master muchas veces es, no, se acaban, son 15 minutos, se cargaron los 15 minutos. Y son tan cortitas las reglas, es un marco mucho más riguroso para mí. Pero eso, ¿qué pasa? Es mucho más simple. Y ser más simple nos hace ser más simple. Y creo que lo que nos pide el día a día de ahora es justamente, es caminar más liviano, ser más simple. Reglas, sí, un marco que nos acomode y que sea simple de entender y seguirlo. Y creo que va por ahí. Así que nada, agrego algo más como viendo las dos cosas, ¿no? Y está bueno caminar un poco más liviano. Para mí sería una charla súper interesante porque pareció que nos desviamos totalmente del tema, pero sin embargo terminamos abriendo un tema que desemboca en algo que capaz que hoy no trabajamos mucho, que es el tema de los valores, para mí. Y lo que decía Charlie, lo que decía Ale, es una cuestión de valores, de empatía, de confianza, de respeto, ¿tá? Respeto por el marco, por ejemplo. Y el liderazgo, no solamente, como retomando un poquito para dar el cierre y lo que me llevo, es la conciencia del contexto. Ser consciente de cuándo sirve algo y cuándo sirve lo otro. Pero también tiene que haber un tema de valores por detrás, de que un núcleo de personas compartan los mismos valores. Porque si no compartimos los valores, no nos dirigimos para el mismo lado, no soy capaz de decirte algo que me es difícil decírtelo, o decirte algo que me está molestando. Entonces, siento que todo esto es lo que termina como plantando y que el suelo sea fértil para que el liderazgo se desarrolle y crezca. Porque si no la veo difícil. Entonces, nada, al revés, me pareció que toda esta conversación que parece que se iba, es como la agilidad, primero sos disruptivo y sos divergente para después converger. Bueno, me parece que en este cierre de charla fue lo mismo. Nos divergimos, llevamos a un tema que parecía nada que ver, pero en realidad tocamos algo fundamental, que son los valores. Sacando las habilidades blandas que decía Bonche, de la comunicación y la división sistemática, el tema de los valores es fundamental. Y para mí es la mayor diferencia. Por ejemplo, cuando me desarrollé como Scrum Master, que le imponía a mi equipo, es los valores. El respeto, el foco, el compromiso. El compromiso por cada uno, con la tarea, con un montón de cosas. No los voy a aburrir con el tema. Además, yo me fui de esa área, lamentablemente. Pero me parece que es algo súper lindo de hablar y que si no se dan los espacios como este, muchas veces no se conversa. Así que, nada, agradecerles a Ale, Gonza y a todo el equipo de Peregrinus y a todos los que participan. Gracias, Gonchi. Fíjate que eso está relacionado a lo que traía Gabriel, ¿no? De los dobles discursos corporativos y de las dobles líneas corporativas. Pues justamente los valores son los pilares para poder formar la alineación de cualquier equipo en un propósito. Es decir, si logramos tener un equipo de valores comunes y alinearlos en esos valores con una dirección en el hacer, vamos a tener un propósito de ese equipo. Y eso es fundamental. Y nos pasa, y las corporaciones también a veces cuando escriben sus valores, la ponen de una manera tan poco bajado a tierra, que es muy difícil identificarse con esos valores corporativos. Es muy difícil alinearse con esos valores, y por eso es muy difícil a veces en las corporaciones encontrar propósito. Y eso también tiene que ver con el liderazgo, de poder ver en ese sistema cuál es el sistema de valores, cuál es el sistema que sostiene las acciones de ese equipo. Como vemos, Por otro lado, Sí, Berta. No, perdón. Yo levanto la mano y espero. No, dime.
No, me gustaría añadir el tema de que las relaciones tienen que ver con el resultado que tenemos. La calidad de relaciones tiene que ver con la calidad del resultado. Entonces, en el momento que los líderes entienden que su relacionamiento con los demás, que su mapa relacional con cada uno de sus colaboradores va a tener una relación absolutamente directa y proporcional al resultado que quieren obtener, y haciendo la ingeniería inversa, o sea, si quiero obtener ciertos resultados, voy a tener que tener una cierta calidad de relacionamiento con todos los colaboradores. Entonces ahí también tiene que ver con las habilidades blandas, tiene que ver con lo sistémico de las empresas y tiene que ver también, desde mi punto de vista, con para manifestarse en la organización. ¿Y de quién viene el cambio cultural, no? Porque esos valores al líder es como los padres, así tomando el ejemplo de Ale y con los chicos, o sea, tú a tu hijo no le dices lo que haces, el niño te ve y te imita, un líder es igual. Al líder puede decir lo que quiera, pero es imitado. Entonces, una conducta, si el líder tiene claros los valores, tiene clara su posición hacia dónde quiere permitir que esos colaboradores se puedan desarrollar, porque también parte de las funciones del liderazgo es cómo doy pista para que las personas que están en mi entorno desarrollen. Y acá vuelvo a tener esto de las relaciones igual al resultado. Cómo nos relacionamos como líderes con los colaboradores para poder tener mejores resultados en el equipo, ¿no? Y bueno, ahí todo eso se abre como un montón de paréntesis ahí y un montón de clics, así como doble clics. Pero bueno, era algo que quería decir. Gracias. No, gracias, Berta. Además es una de las cosas que siempre suelo mirar primero cuando piden formar líderes dentro de un equipo y a ver cómo es el modelo de liderazgo que el mismo líder que está pidiendo eso está imponiendo. Porque eso termina cambiando toda la forma de actuar, son los valores que está transmitiendo. Y a veces te piden una cosa y están haciendo otra por el otro lado. No, quiero que sean libres de decidir, quiero que tomen la iniciativa, que tomen su rol de liderazgo y es un micromanagement que él está aplicando día a día sobre todos sus empleados. Entonces, ¿cómo hacemos funcionar esto? Como Henry Ford decía, puedes elegir cualquier color de coche siempre que sea negro. Claro. Exacto, entonces... Siempre que estén de acuerdo conmigo, no hay problema. Tal cual. Entonces, eso es importante, lo que traías. También cómo el ejemplo del líder después permea en toda la organización. Que tenía que ver un poquito con lo que hablábamos al principio, el contexto en el que estamos formando líderes. No, y de hecho, sistémicamente, todas las dificultades que tiene una organización vienen del líder. Tal como sea el líder, esas son las dificultades que bajan al resto de la organización. Entonces ahí también, eso es todo un gran tema a mirar a la hora del liderazgo y de cómo son esas dificultades en el liderazgo, en las organizaciones. Che, Gonchi, para mí tenés que hablar de valores en uno de estos encuentros, porque a mí me rompiste el coco, porque claro, me necesito acordar a dos temas. Terrible líder, ¿no? Yo conozco un caso de una empresa que no, obviamente no es el nombre, pero un líder de una organización básicamente no dejaba ver los partidos de la eliminatoria de sus empleados. A nadie, no se podía ver los partidos. Y un amigo, un día del partido de Uruguay, pasa por la oficina del señor, estaba con las patas para arriba, mirando el partido en su oficina cómodamente sentado. Con lo cual capaz que era un crack, un líder, ¿no? Ahora, ese valor, hay un valores ahí, ¿no? Se rompe, ¿no? O sea, hay como
una línea. Lo otro la historia que me hiciste acordar también, Berta, con esto es, yo un tiempo viví en Japón y había un liderazgo, o sea, vos podés hacer negocios con japoneses y sos muy líder en una área, por ejemplo, sos un crack, una crack, y llegaste tarde en la reunión, rompiste el valor del respeto, marchaste. Marchaste. O sea, Bajaste al marchaste. casillero. Bajaste al fondo del listado. Claro, no existe la concepción del líder, ni siquiera te miran como nada. Para Bueno. ¿Le hablaste a Gonza o a Gonchi yo? Porque viste que Gonchi, No, Gonchi hay una Gonchi, sola. sos un ex peregrinus aparte, te comprometo a que lideres una de las próximas. Lo vamos conversando. O sea, me quiero comprometer, pero la realidad es que la semana que viene tengo, por ejemplo, 2 exámenes. Para la gente que no hay sé, muchos jueves de aquí al fin del año. Abandoné la facultad muchas veces y esta vez dije me comprometo a terminarla. Tranqui, hagamos un plan, muchachos. Así ¿Te parece el 13 de agosto? Ya, sí, fecha y todo, compromiso, ¡no! No, bueno, sí, con mucho gusto lo vamos hablando, Ale, y con todo el equipo, y vemos qué puede salir. Vamos arriba. ¿Te parece que vayamos 13 cerrando? de agosto entonces, ¿no? Vamos a cerrar. 13 de agosto entonces. Sí, anotalo, Charlie, en el Gantt. Ahí va. Sí, tal cual, ¿no? Ya estamos pasados un poquito de horario. Como verán, formar líderes no es tan sencillo. Hay que mirar un poquito más para muchos más lados que solo de ponerle en la cabecita libros de habilidades blandas, libros de gerenciamiento y libros de management. Tiene que ver con su sistema, con su entorno. Y tenemos que ser conscientes también de que vamos a estar liderando a las próximas generaciones. Entonces, tenemos que ser conscientes cuál es el sistema que esas propias generaciones traen. Pues también yendo al sistémico, a lo de Senge, no es el centro que se expande hacia los laterales, sino que los cambios generalmente sean desde la periferia hacia el centro. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que está viniendo en esas generaciones. Y cuáles son las oportunidades que traen, que son muchísimas. Y no aferrarse. Y Gonzalo, ¿y cómo? Sí. Y no cómo viene aferrarse también esto de liderazgo desde el futuro que emerge, ¿no? De la U de Scharmer, de Otto Scharmer, como que lo nuevo también en el liderazgo es, bueno, ¿cuál es el futuro que está emergiendo después de que descarguemos todo esto, que ya no sirve más? Porque en el entorno actual, si nosotros seguimos jugando desde el pasado presente, para el futuro vamos a tener más de lo mismo. O sea, tenemos que venir desde el futuro que está emergiendo para poder estar realmente alineados en la presencia, la voluntad del corazón y la voluntad, ¿no? En las organizaciones también. Ese es otro, el liderazgo nuevo desde la presencia, la esencia, el corazón, para poder crear empresas sostenibles para el planeta, porque si no, o sea, lo que vamos a dejar para las generaciones futuras se va a caer por su propio peso. O sea que gran parte de nuestra tarea como transformadores, como agentes de transformación, tiene que ver con esto, de entender quiénes somos para poder ayudar y colaborar con estos líderes y con estas organizaciones a este estado, ¿no? de presencia, voluntad y corazón, dejando todo esto viejo y permitiendo, prototipando este futuro desde lo que emerge, desde esto que hablábamos el otro día, el Singularity Point, de toda la AI que está, bueno, que nos va a superar ya. Tú antes decías, bueno, se va a necesitar a las personas para interpretar las emociones. No, el robot Sofía te interpreta millones de emociones ya en este momento. Y esto es ahora. Dale aprendizaje por 10 años más y esa Sofía, ese robot, te va a interpretar todas las emociones que tengas. Solo necesita interacción y aprende igual que aprenden humanos, ¿no? O sea, es impresionante lo que
la tecnología está avanzando de tal forma. Yo creía que me estaban bajando el martillo. No, para mí es como nuestra responsabilidad, para mí como agentes de cambio y de transformación, que trabajamos con las organizaciones, con los líderes, con los colaboradores, o sea, es primero quiénes somos nosotros, así como desde esta esencia, presencia, y cómo nos paramos frente a este futuro que emergiendo, que ya está acá, ¿no? Que no está, ya no es más futuro, pero no sabemos cómo actuar frente al futuro, porque como tú decías, venimos con herramientas viejas, venimos desde el pasado actuando en el futuro. Entonces, ¿cómo yo hago estos procesos de la U, ¿no? De este proceso U, me olvido de todo ese pasado y permito que emerja el futuro? Y acá estas herramientas que son, como, bueno, yo trabajo con constelaciones organizacionales y todo eso, que son blandas o tecnológicas, son unas herramientas que permiten una transformación de todo y una comprensión de lo sistémico en las organizaciones, pero claro, tenemos que estar como agentes de cambio, como ahí, como muy permeables a toda esta transformación para poder también ayudar a que vaya sembrándose en las organizaciones, porque son semillas. Sí, quizás para dar un poquito más de claridad y no ver el futuro tan volátil, me gustaría traer un poquito lo que traía Maturana, un filósofo chileno que se fue la semana pasada. Y Maturana decía que para que las transformaciones tengan sentido, no es tan importante a qué te estás transformando, sino qué es lo que sí querés preservar en esa transformación. Y eso nos da un poquito más de sentido y nos da un poquito más de orientación ante un futuro incierto. Sabemos que nos vamos a transformar. Sabemos que tenemos que tener la humildad, también como decía Maturana, la humildad de dejar surgir, ¿no? De dejar surgir aquello que viene. Pero la clave en toda transformación no está hacia dónde vas, porque no sabes en dónde terminás. Pues nadie lo puede predecir. Pero sí lo que puedes predecir es aquello que querés conservar. Yo te pregunto, Gonzalo, imagínate que por un rato eres un gusano metido en un capullo que no sabes que te vas a convertir en mariposa, pero está en tu ADN, ¿sí? Pero tú no tienes ni idea. Y esto es un poco lo que yo veo como humanos. Estamos así en estado gusano, capullito. Para emerger como mariposas, se me está muriendo el teléfono. Para emerger como mariposas, ¿qué queremos conservar ahí de esa transformación? La vida. La vida, eso. Eso. Es como dejar ahí ¿sí? Y en esto de conservar la vida es, bueno, ¿qué empresas estoy creando? ¿Qué empresas estamos creando o apoyando a transformarse? ¿Qué líderes estamos creando para el futuro? ¿Son líderes que apoyan la vida y sostienen la vida o no la apoyan y no la sostienen? ¿Qué es? ¿No? O sea, creo que es como una clave. Yo siempre me voy así como por otros lados, pero... Como el hacerse cargo, ¿no? Ayer Elon Musk dio una clase sobre eso y dijo que no vende más sus autos en bitcoins porque el bitcoin se está transando todas las energías no renovables, hizo que el bitcoin se desplomara hoy. Sí. Es decir, bueno, ya tenemos una próxima charla de jueves con Berta. Yo tengo déficit atencionario. Llegué a mi estado de donde me tengo que ir. Soy un millennial. Son 19:45, se me fue la hora. Mal. Esto sí que no es agilidad. La pasamos bien. Gracias, Berta. Gracias. Perdón que me fui por hablé de más ahí al final, pero bueno. Por favor, por favor.
Genial. Muchas gracias a todos, gracias por estar. Y 15 segundos más para las últimas palabras. Ale, ¿ya sabemos de qué va a tratar el próximo jueves? Sí, tenemos temas. Ya tenemos 4 temas para aquí para adelante. La gente dale, nueva, Chimo. Gabriel, que es una cara nueva, Gonza, No, a mí la verdad que la parte de sostenibilidad que habló, no sé si habló Berta y todo eso, me parece espectacular y creo que es, digo, yo con mi edad estoy más preocupado que mis hijos chicos, o sea, creo que va por ahí el tema, la verdad. está bueno. Creo que es un tema fundamental. Está bueno eso, Gabriel. Bueno, se están generando nuevas conversaciones a partir de las conversaciones que se están generando. Yo voy a anotar eso, Gabriel. Hay una pizarra de comunidad, se las voy a compartir para ir tirando nuevas ideas, principalmente los nuevos que vinieron, Zuleira. No sé si la pasaste bien o filosofamos mucho. No, para Marian. nada. Esto, la más contenta y creo que es muy nutritivo esto que están haciendo, ¿no? Sí, yo me estoy formando como líder, si todavía no soy líder, y creo que todo lo que han conversado hoy como que de alguna forma me nutre, ¿no? A mi diario, por decirle un nombre a mi capacitación. Está bueno, está bueno. Antes que se vayan, ya que se extendió más, que le va a hacer una mancha más al... ¿Puedo compartir esto? ¿Ven? Sí. Les paso el link. Pero vamos a... La próxima, estamos viendo, Analía es una chica de Sinergia que estuvo un ratito, se tuvo que ir porque arrancaba algo del lado de ellos. Tiene ganas, Analía, de hacer algo relacionado a la sociocracia, a la degustación de ideas. Ahí con el 8M, queremos hablar del 8M, María Eugenia también está metida, Magda, Mariana. Vamos a hablar de soft skills. Gonchi ya lo puse con valores. Ahora vamos a poner sustentabilidad. Sostenibilidad, perdón, ¿no? Y por ahí también hay material de todo lo que vinimos charlando desde en febrero cuando arrancamos. Muchas cosas quedaron ahí, muchas cosas quedaron en la conversación, como esta, que no tenía un soporte en una herramienta, pero esto es abierto, ¿eh? O sea, la idea es ver de lo que queremos conversar, que nos como dijiste, Zuleira, que también nos capacita, aprendemos. Sí, claro, nos nutren. Muchas gracias. De mi lado, no tengo Gonza. Muchas Gracias por gracias. estar. Muchas gracias a todos. Gonza, Gracias a todos. divino. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, un gusto de verlos. Un Chao. gustazo, Chao, Gonchi. Chao. Chao, chao. Chao, chao.